la vida cotidiana pasamos resbalando sobre las cosas y no nos detenemos. Pero de pronto hay momentos especialmente felices, como tiene el poema, o el poeta, y que descubre una cosa que había visto siempre en la calle y se fija por primera vez. Entonces eso es un descubrimiento. Y entonces se revela ese yo profundo, ese yo profundo que es el que puede convertirse en poeta, que es distinto al de la vida cotidiana. Eso lo dice Cassirer cuando habla de que el lenguaje de la poesía no es el lenguaje de la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana el lenguaje es para entendernos, es una jerga para entendernos. En cambio, cuando el poeta escribe, tiene que darles, como pedía Dante, 7 sentidos a cada verso. 7 sentidos. Lo decía 7 por el número mágico, pero la verdad es que el poeta le da muchos sentidos. Entonces, poetas que pueden ser, como tú misma, que hablan con un lenguaje cotidiano, que no es críptico, sino que es un lenguaje cotidiano, en cambio esas palabras encierran otros sentidos, porque ya es poesía. Entonces es distinto a la vida cotidiana, porque la poesía, las mismas palabras de la vida cotidiana cogen otro temblor, cogen otra densidad, y por lo tanto es una cosa completamente distinta. Yo te quería haber hecho también algunas preguntas, porque todo esto está previsto, como ya hemos hablado, que Teresa hablara de tu poesía, que te hiciera, ha hecho el prólogo, la conocí muy bien, y por lo tanto que hablara de ti y te presentara tu poesía, y yo te hiciera unas preguntas. Entonces, me gustaría, el mar, ¿cómo ha entrado en ti? ¿Cómo lo has conocido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cómo ha entrado para que tenga esta importancia? Yo no sé si ha entrado en mí. Es que ¿Dónde naciste tú? Bueno, yo nací en Madrid, pero cuando tenía 10 años nos fuimos a vivir al sur de España, a Málaga. Pero ya de pequeñita íbamos los veranos al mar. Es decir, que no es que haya entrado el mar en mí, es que yo creo que estoy dentro del mar desde siempre. No he salido de él todavía. Es una sensación como ancestral, no sé. Es el sentimiento que yo tengo. No es que un día haya ido al mar y haya dicho qué bonito, sino que es algo que está en mí desde siempre. Yo siempre, desde pequeñita, siempre quería ser delfín. O sea, yo me acuerdo que le decía a mis padres, ay, me gustaría ser delfín, papá. Porque yo siempre me imaginaba, no, sino es que siempre estaba en el agua, siempre estaba dentro del agua. Así que, pues no sé, esta es la sensación que yo, la vivencia real que tengo, ¿no? De que estoy en el mar. Claro, es que además el poeta que no ha nacido, yo tampoco, yo nací en La Mancha y allí el mar es la llanura aquella que parece un mar, pero que no es un mar. Por lo tanto, el mar, la primera vez que yo estaba delante del mar, porque no lo pude ver porque tenía 4 meses creo, una niñera me llevaba en brazos y cuando vio el mar estuvo a punto de dejarme caer al suelo. Entonces os habríais ahorrado todos mis rollos y todo eso. Pero mi madre estuvo aquí inmediatamente porque me pareció que la cosa peligraba. Es que el mar yo creo que a lo mejor nosotros los que no lo teníamos de niño, bueno, de niño ya pronto lo tuve porque vine pronto a Cataluña, pero yo creo que el mar tiene ese sentido profundo porque entonces captas el mar con toda su significación simbólica, claro. Entonces, como se ve en tu poesía también. Y después te quería preguntar sobre la vanguardia, porque hay unos poemas tuyos que son experimentales desde el punto de vista formal. Entonces, ¿cómo entiendes tú la experimentación formal en la poesía? Yo creo que... Son unas muestras, digamos. Sí. Yo creo que está estrechamente relacionado con la música, con el sonido y con el ritmo. No es que yo diga, voy a probar esto, sino que así como el sonido del mar para mí es música, ¿no? Cuando intento hacer cosas de estas, como tú dices, José, yo creo que es porque hay un trasfondo sonoro y rítmico que me hace trabajarlo desde la palabra, pero
pero desde el sonido. Es decir, al final esa palabra hay un significado, pero hay un componente muy importante de sonoridad y de ritmo. Claro, eso es interesante porque me han gustado también, el libro me gustó mucho, esos poemas también me han gustado. Y es que generalmente yo soy de reservón, para los que entienden la experimentación artística en general, de una manera como un juego de artificio. Bueno, la pregunta que te hizo José sobre el mar aclaró muchas cosas. Yo te preguntaría cómo ves la relación de la poesía entre la música y la palabra. Bueno, en un principio no fue el verbo, fue el sonido, y después fue el verbo. Es decir, somos sonido, y como consecuencia del sonido que somos, articulamos ese sonido y le damos un sentido y un significado. Entonces, partiendo de esto, la relación que hay entre la palabra y la música es el sonido en sí mismo. Entonces, ¿cómo veo yo, por ejemplo, bueno, algunos de los trabajos de poemas, luego veremos un videopoema? Hay poemas que están ahí, que se han trabajado desde la palabra, pero después siento una necesidad de sentir qué me evoca musicalmente, desde el punto de vista puramente musical, esas palabras, porque hay una conexión en el sonido. Y entonces, bueno, hay como una derivación natural, ¿no?, de la misma palabra hacia esa música. Claro, pero no debemos olvidar que Mercedes también compone música, de modo que la música forma parte de todo su mundo. La música, la palabra y la naturaleza toda, ¿no es cierto? ¿Cómo concibes tus poemas? ¿Desde qué espacio íntimo tuyo escribes tus poemas? El sentimiento, la imaginación, la memoria. Es difícil, pero bueno. Yo creo que yo concibo los poemas desde el puro sentir, no desde la premeditación intelectual, ¿no?, que podría ser otra opción. Para mí, un poema es una experiencia, es una vivencia, no es una ficción. Y entonces, como tal, es emoción y es sentir. En todo caso, después, por añadidura, pues podría aparecer, digamos, bueno, el raciocinio puro, pero en principio el poema nace a partir de una pulsión de sentir. De una intuición, de una pulsión del sentir, sí, intuición. Que dicen, bueno, ahora no me acuerdo, un autor inglés que dice que la intuición es la memoria del futuro. Las imágenes de la naturaleza, ¿cómo se van forjando en ti esas imágenes? ¿Tú sientes, ves, sientes, escribes o dejas que todo eso vaya madurando y de pronto aparece? ¿Cómo se manifiestan las imágenes de la naturaleza? ¿Cómo se forjan, mejor dicho? Bueno, la naturaleza para mí es una pura vivencia. Hay una contemplación, pero también hay una integración desde la vivencia dentro de la naturaleza. Y yo siento que formo parte de ella, es una vivencia muy fuerte, ¿no? Y
hay como un sentir espiritual, como una experiencia espiritual muy fuerte, ¿no? Porque además también la naturaleza convive con el silencio, con un silencio, digamos, real, ¿no? Yo interiorizo todas estas cosas como vivencias reales y después las palabras salen un poco como consecuencia de esa emoción real, ¿no? Creo que no preparo, no fuerzo la palabra, sino que hay una vivencia que genera de manera natural las palabras. Muy bien, esto de que no fuerzas las palabras me parece muy bien, porque los poemas van brotando con naturalidad. Después siempre hay que trabajarlos, corregirlos, mirarlos, afinarlos, pero hay un primer impulso, como tú dices, que se nota en la poesía, que son esa naturalidad del lenguaje poético. Sí, ese latir espiritual que expresas por la naturaleza y por la música, ¿no? A ver, la expresión para ti es un objeto contemplativo y un modo de alcanzar la unidad como integración del todo. ¿Tú te sientes en una búsqueda de la unidad con tu poesía, en una búsqueda del todo? Quizás sí, quizá inconscientemente, ¿no? Yo siento, algunas veces algunas amigas me preguntan, pero ¿tú qué sientes cuando estás en la naturaleza, no? Yo siento una gran plenitud y soy consciente del poder de transformación que tiene la naturaleza. Entonces, en este sentido, yo creo que me acerco a esto que tú dices, Teresa. Hay como una desnudez, no sé, un desponjamiento, un dejarse envolver, ¿no? Así, sencillamente. Bien, ¿y la soledad? Que aparece, por supuesto, en el poemario, claro. Sí, yo creo que para mí la soledad es algo muy preciado, en el sentido de que para el acto creativo de cualquier tipo tenemos que estar en soledad para generar algo, una pulsión creativa de algo. Hay que hacer una abstracción de la cotidianidad, del mundo donde estamos, y como recogernos para generar el acto creativo. Pienso que también en la soledad está el silencio también que necesitamos para ese acto creativo, o sencillamente para estar con nosotros mismos. Creo que es muy necesario, ¿no? Y sobre todo ahora en estos tiempos que vivimos, que estamos siempre nos tenemos que organizar la agenda, tenemos que, ¿no? Quizá nos olvidamos a lo mejor de este latir natural que tenemos como naturaleza que somos, ¿no? De la importancia del silencio y de la soledad, ¿no? Muy bien, y ahora una pregunta tópica, pero obligada. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en otro poemario? No. ¿Ah? No. Bueno, lo que estoy haciendo es corrigiendo muchos poemas que están ya hechos, revisándolos, pero de momento no haciendo ninguna cosa nueva, porque como os dije antes, digamos, hay un trabajo desde el sentir, desde la intuición, y después viene la otra parte, ¿no? Que es revisar, ordenar, dar forma. Y esto por un lado. Y por otro, la poeta Isabel Ortega Rillón está traduciendo al catalán algunos de los poemas que están
esta noche. Bueno, muy bien. Dejamos ahora la palabra a la poesía, ¿no? Sí. A tu poesía y a la presentación que vas a hacer aquí, ¿no? Sí. Bueno. A ver, bueno. Ahora vamos a hacer una pequeñita ronda de recitación de poemas. ¿Clara? Venga. A ver si la voz se oye bien. Sí, me oye bien. Yo he escogido un poema de Mercedes, que lo he escogido porque es el que dentro de la parte del ritmo tiene corporeidad, es un cuerpo que se mueve. Y este movimiento que es sutil, porque vuelve a la nada, vuelve a la música y vuelve al silencio, me parece que es muy significativo. Si tenéis el libro, está en la página 56. Se titula Paso a paso. Hay un ritmo que se impone en el andar, un ritmo de belleza en la piedra que exploras, un ritmo de paz en el verdor que contemplas, un ritmo de fervor en la visión de un mar que huele a inmensidad de nada. Esa nada que se torna aliento y canto de los sentidos, donde el cuerpo ágil se vacía y el paso es una danza que dona alas a tu sombra. Quizás seas aire azul, verde, o ritmo que respiras de música callada. Silvia. Yo escogí el poema Ventana porque efectivamente cuando lo lees tienes esa sensación de abrir la ventana a la naturaleza, porque leyéndolo te permite ver, escuchar y sentir. Una mañana ociosa en calma, el eucalipto mece su verdor, la palmera se peina y el pino sonríe. El sol canturrea brillos en la petunia. Una nube se posa en el cactus. La brisa realza el rojo suave del geranio. Melodías entrecortadas y ascendentes provocan al mirlo cantor y nos desnuda el azul. Ana. Luisa. Bueno, es un poema que se llama Premura. Miro a la lejanía, te veo a ti, mi amor, cormorán inquieto. Te sumerges, reapareces, vuelas veloz, acaricias el agua, y yo desde la arena te contemplo y me sonrío, la hora del sosiego. Bueno, ahora yo os voy a leer un poema que se llama Deseos, que está en la página 20. Hablar de rentabilidad es sinónimo de obtener una contraprestación por el saldo prestado o traspasado. ¿Para qué? Si aquel mar decide por ti. Si de lo que estamos hablando es de la cesión de capitales, estamos hablando de cuál es el precio que debe pagarse por ese dinero. Te envuelve, te apresa en el azul. En definitiva, de cuál es el interés a percibir por dicha operación. Tu silencio ya no es silencio. Tu mirar es más que mirar. En resumen, si el tipo de interés es alto, el ahorrador puede optar por consumir menos, ahorra más y se endeuda menos. Eres roca tocada por un extraño fluir. Bé, heu vist on està el poema? Aquests dies se m'han posat a
aquestes paraules i no sé, semblava que les havia de deixar anar, potser per reforçar més el poema Deseos. I a la pàgina 55, Plegària, es una plegaria. No quiero la medida del tiempo, el tiempo que nos aprisiona, agarra, aprieta contra un muro. Quiero el vacío, la nada, donde habite solo el ser, el estar, el sentir, el intuir, el aprender, el conocer. Pero no quiero la presión inventada de un tiempo mundano. En todo caso, quiero la aventura de saber que el tiempo es un sueño, un transcurrir relativo, una película que nos cuenta una historia tierna y amable, donde todos nos vemos proyectados. Quiero sentir que el tiempo es un canto de una voz presente, antigua y de siempre, una melodía de un piano remoto y suave, una caricia, un paisaje que flota en nuestro espacio, mezzo forte, mezzo piano, piano.